Buenas noches. Qué bendición poder estar dispuestos esta noche para poder juntos buscar la presencia del Señor, su dirección, su Santo Espíritu. Desde ya bienvenidos a los que se conecten esta noche, a los que estén hambrientos y sedientos. No necesitamos una fecha especial para estar conectados con el Señor, siempre como hijos que buscan a su Padre para recibir sus instrucciones. Así que yo le invito desde ya, abra el corazón, la mente, todo su ser, para que Papito Dios pueda entrar en nuestras vidas. Comparta este estudio bíblico, interactúe con nosotros, por favor, háganos llegar sus inquietudes. De eso se trata el estudio bíblico, de poder despejar dudas. Ese es nuestro deber de cada ministro, pidiéndole a Papito Dios de que Él nos dé la sabiduría por medio del Espíritu Santo para poder guiar a cada uno de nosotros, la familia que somos en Cristo Jesús. Permítanme orar en esta noche y les damos la bienvenida. Comparta esta invitación, por favor. Padre Dios, oh Señor Jesús, es maravilloso estar en tu presencia, Dios. Hoy queremos ser, bendito Dios, ese vaso frágil, Señor. Queremos ser, Señor, ese vaso donde tú deposites tu presencia para poder alcanzar las bienaventuranzas, Señor, tus enseñanzas, para ser discipulados, para llegar, Señor, a tener esa intimidad contigo, para vincularnos, Señor, a un estudio, Señor, como tú lo hacías, mi amado Señor Jesús, con tus discípulos, donde tú, bendito Dios, te reunías con ellos, Señor, intercambiabas, hablabas, removías toda inquietud, bendito Señor, para dar la solución, Señor. Hoy te pedimos, bendito Dios, que en tu infinita misericordia, tú, así como lo hiciste con la samaritana, Señor Jesús, y le dijiste, Señor, le pediste agua a ella, Señor, pero ella no entendía, Señor, que era ella la que necesitaba de esa agua, porque tú eras el agua de vida. Cuando ella, Señor, te dijo a ti que tú no tenías con qué sacar agua de ese pozo, tú le hiciste entender que tú dabas agua de salvación y vida eterna, agua que correría como como ríos de agua viva, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ancles ante tu presencia, Señor. Aviva el fuego, Señor. Danos a conocer la revelación de tu palabra, Señor, porque solo tú la conoces, oh Señor. Solo tú eres el que nos inspira, nos toca, nos llena, nos instruye, Señor, y edificas en cada uno de nosotros, oh Señor, ese templo que tú quieres construir, Señor, para la gloria tuya y la honra, Señor. Nos dejaste establecido tu palabra, Señor, con instrucciones para que nosotros la sigamos. Bendito Dios, y busquemos a través de ella, Señor, tus deseos, tus planes, tus propósitos para nuestra vida. Hoy tenemos nuestra primera enseñanza, Señor, de lo que es, bendito Dios, ese vaso, ese contenido, Señor, de lo que es un templo, de lo que era el tabernáculo, Señor, de lo que somos nosotros para ti, bendito Señor. Es con tu infinita misericordia, Dios. Llénanos de tu presencia, instrúyenos, oh Señor, háblanos y aparta de nosotros toda palabra, Señor, que viene, Señor, de la mente, del corazón, de la carne, Señor. Renunciamos a toda carne, Señor, y nos sujetamos al Espíritu Santo de Dios en cuerpo, alma y espíritu, Señor. Que te alabemos, te honremos y toda la gloria, la alabanza y sea para ti y la exaltación de parte de nosotros para ti, Señor, porque tú eres, Señor, todopoderoso. Tú mereces la gloria, honra y honor, Señor. Danos, Señor, el entendimiento y la sabiduría para entender tu palabra, porque eres tú el que nos inspira. Te hemos orado en esta noche, junto con cada hermano, Señor, juntamente con tu hijo, con mi esposito, y esta tu servidora. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, dispongámonos a estudiar, a aprender algo muy especial. Ustedes de pronto se pueden preguntar por qué
tenemos este estudio. Se acerca en unos días, mis amados hermanos, donde en muchas partes festejan lo que es la Semana Santa. Pero lo hacen como una tradición. Y esto no es una tradición. La gente por lo general que hace en estas fechas, en esta fecha, hacen que las personas, por ejemplo, desde niña a mí me decían que no podía bañarme, que no podía pelear, que no podía hacer el aseo. Muchas cosas me llegaban a manifestar. Entonces, no sabíamos que era otra cosa, que decían que no podemos comer carne. Y resulta de que mucha gente ignora por completo qué es realmente lo que Dios nos quiere enseñar. Él dice, no comamos carne, comamos, dicen, pescado, pollo, carnes sobre blancas, todo carne. Carnes blancas. ¿No es cierto? Entonces, de eso nos vamos a tomar por partes, porque si nos podemos estudiar todo el tabernáculo, es muy extenso. De verdad es bastante extenso y no se trata de que sea de llevar a cabo lo que ya pasó. Queremos ver en la actualidad lo que Dios quiere en este tiempo. ¿Listo? Y para el tiempo venidero. Entonces, miremos por favor, alisten sus Biblias, alistémonos y miremos el estudio bíblico. Es el contenido del templo de Dios y sus instrucciones. Hay instrucciones, ¿dónde están? En la palabra. El templo, en el tiempo antiguo, era el tabernáculo. Pero vamos a desarrollar todas estas enseñanzas. ¿Listo? Permítame un momentico. Primero, antes de entrar en esta enseñanza, quiero hacer un énfasis en lo que acababa de decirles, que de lo que hablamos de los alimentos, que mucha gente se está listando para llevar a cabo esos ritos. Son ritos, literalmente son ritos. Pero quiero hacer un poquito para que entendamos qué es la carne. En Gálatas 5, 17, 26, usted lo puede estudiar, pero vamos a tomar algunos pasajes. ¿Listo? Dice... Gálatas, ¿qué, perdón? Gálatas 5, 17 al 26, pero vamos a tomar algunos versículos. Dice, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Yo le pregunto a usted, a uno le han enseñado que la carne, hablábamos de la carne literalmente, pero ¿cómo va la carne a luchar contra el espíritu? ¿Por qué? Porque el espíritu es el espíritu de Dios y el espíritu de Dios es contra nuestro espíritu, que es la carne. La carne son deseos carnales de mundo, como son, a ver, hablemoslo bien, para entenderlo bien claro, que es abstenerse de llegar a tener relaciones íntimas con una mujer o con un hombre. Pues hablemoslo así para ser como muy prudentes, porque de pronto los niños pueden estar mirando esta enseñanza. Entonces dice que la carne se opone contra el espíritu. Pero hay algo, pero si nosotros somos espirituales y buscamos de Dios, mas si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifestaciones son obras de la carne, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones y herejías. Esto es parte de lo que es la carne, para que entendamos un poquito qué es la carne, no la carne que nos han enseñado nuestros padres. ¿Listo? Yo creo que con esta introducción podemos
ir desarrollando esta enseñanza. Así que yo les pido en el nombre del Señor, acompáñenos. Éxodo 25, 8 y 9. Para los que quieran estudiar en sus hogares, por cuestión del tiempo y avanzar, pueden estudiarlo desde el 25 del 1 al 40, para que ustedes lo estudien en sus hogares. Pero nosotros vamos a tomar algunos pasajes. Éxodo 25, 8 y 9. ¿Listo? Dice así la Biblia de las Américas. Dice el Señor en su palabra: y hagan un santuario para mí, dice el Señor. Hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todo su mobiliario. Así haréis. ¿Listo? Entonces, miremos primero para saber qué es un tabernáculo y vamos desarrollando la enseñanza. ¿Listo? Dice: el tabernáculo, santuario móvil, construido por los israelitas bajo las instrucciones dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, y también conocido como una tienda de encuentro, y fue el santuario. Amén. Entonces tomemos esta parte con la parte de la palabra que estamos mirando. En la Biblia Dios habla hoy, dice: y háganme un santuario para que yo habite entre ellos. ¿Qué versículo está leyendo del 25? Éxodo 25, 8, 9. Entonces yo le pregunto una cosa, dice: hágase un santuario. Vamos a mirar que nosotros somos un templo o un santuario vendríamos a ser un tabernáculo. ¿Por qué? Porque nosotros somos un vaso donde Dios deposita muchas cosas. ¿Qué son? Sabiduría, discernimiento, el don de lenguas, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Padre. Nos da la gran bendición de poder, compartir el Evangelio. Son dones, son bendiciones que nosotros llegamos a tener. Somos un depósito donde deposita, Papito Dios, sabiduría, inteligencia, el denuedo. Bueno, son infinidad de los que somos nosotros dotados. Pero en el tabernáculo de antes eran utensilios. Entonces dice: hágame un santuario para que yo habite entre ellos. Yo le pregunto, ¿usted quiere ser un santuario para Dios? Amén. Pero dice: es el lugar donde yo he de habitar, y todos sus muebles tienen que hacerlos exactamente igual a los que te voy a mostrar. Pero es que eso es en el tiempo antiguo, puede decir usted. Pero yo quiero que subraye, si usted tomando nota, por favor, dice que el tabernáculo era un santuario móvil. Ese santuario móvil, en este tiempo que nos movemos y llevamos el Evangelio y lo compartimos, somos nosotros. ¿Listo? Amén. Móviles. Jesús era un santuario móvil, porque había en él el depósito de ¿quién? De lo que Dios le transmitía a Jesús. Por eso él dice en su palabra, que el que ve al Hijo, ve al Padre. Y que el Padre le envió, todo lo que hace, las obras que yo hago, es porque el Padre se las había mandado. No porque Él las hacía, sino que el Padre le instruía a Él. Entonces también era un santuario móvil. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿no? Entonces dice la palabra, dice que construido por los israelitas bajo las instrucciones dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, y también conocido como una tienda de encuentro. Nosotros, este lugar que es el templo de Dios viviente, tenemos un encuentro. ¿Con quién? Tenemos un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces dice, y fue un santuario. ¿Por qué es un santuario? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente.
Amén. Entonces vamos avanzando, vamos desarrollando esta enseñanza. Ahora dice, Dios quiere en este tiempo que nosotros seamos el templo de Dios. Usted en su casa dígale a Dios, yo quiero ser el templo de Dios. Amén. O el tabernáculo de Dios. O ¿qué más le podemos decir? Que sea la casa de Dios. ¿Qué más podemos decir? Sí, hay infinidad. En sus palabras, expréselo al Señor qué es lo que queremos nosotros hacer. Yo le pregunto a usted, dice en las Sagradas Escrituras, dice en el 8:9, y me harán un santuario y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré. O sea, Dios nos va a mostrar qué es lo que Dios quiere. Hay instrucciones, como hubo con Jesús, hay instrucciones para nosotros, como Jesús instruyó también a sus discípulos. Hay ¿qué le digo? Una enseñanza de parte de Dios que nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Conforme a todo lo que te mostrare, la semejanza del tabernáculo y la semejanza de todos sus vasos, así lo haréis. ¿Por qué? Porque nosotros somos vasos de honra, vasos de oro, vasos de plata, de hojarasca. ¿De qué somos nosotros? ¿Qué clase de vasos somos? Entonces, ¿es de oro usted? ¿De qué somos? Eso lo vamos a ir entendiendo a medida que estamos dando una introducción de lo que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Listo? Dios nos invita esta noche, en el nombre de Jesús, en Hechos 7:49, para que tengamos claridad qué es lo que quiere y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Hechos 7:49. ¿Solo el 49? Sí, solo el 49. Dice las Escrituras de esta forma. En la Biblia de las Américas dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Nos está preguntando el Señor. Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Vuelvo y lo repito. El cielo es mi trono, o sea, donde está el trono de Dios, donde está en el tercer cielo está Papito Dios con sus ángeles. ¿Con quién más está allá? Con Jesús sentado a la diestra de Dios Padre, con los discípulos, con las personas que murieron, los santos, los que murieron por causa del Evangelio. Entonces dice, es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde estamos nosotros? O sea, que estamos en la tierra, somos el estrado. ¿Y qué hace? Usted, muchas personas, yo he visto en Semana Santa que lo saben hacer, que eso, déjeme decirle que no existe una Semana Santa en la que usted pueda decir, es esta semana. Nosotros debemos de adorar a Dios y buscarlo todos los días, porque Él no es ocasional, Él resucitó, Él está vivo y habita en medio de nosotros, dentro de nosotros y sobre nosotros. Mire esa gran bendición, somos bendecidos, amén. Entonces dice, el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Nos pregunta el Señor, ¿qué le vamos a edificar en este cuerpo? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿Por qué? Porque dice, no fue mi mano la que hizo todas estas cosas. ¿Quién nos creó a nosotros? Dios. Entonces, ¿qué lugar le podemos edificar a nosotros? Al Señor. Entonces, ahora sí vamos a ir desarrollando un poquito más en las Escrituras. Ese templo, lo hemos predicado, dice que nosotros somos un templo del Dios viviente. ¿Qué es un templo? Siempre ha sido un lugar especialmente reservado. Esto tiene que ver, está el contexto y el texto que tiene que ver con lo que acabamos de leer. Y dice, siempre han sido un lugar especialmente reservado para un servicio que se considera sagrado.
es una acepción más limitada. Usted tiene que ser más limitado en las cosas. Si usted ve que hay cosas que no le agradan a de Dios, no las haga, por favor. Sea limitado en esas cosas. Seamos limitados. Amén. Templo. También dice que es un templo. Edificio construido para efectuar ritos, ceremonias, culto. Sinónimo. Culto. Sinónimo de tabernáculo. Eso es. Morada de Dios. Casa de Dios. ¿Listo? Con estas yo creo que nos vamos a ir despejando un poquito en esta enseñanza. ¿Listo? Entonces dice, hay una similitud muy tremenda que hay en la palabra de Dios. Acabamos de leer nosotros que hay el tabernáculo que era algo móvil, que se movilizaba, así como Jesús se movilizaba, algo construido, que son instrucciones que Dios le dio a Moisés para que construyera el tabernáculo. Pero tenemos una similitud con lo que la palabra de Dios y con lo que acabábamos de leer del tabernáculo. ¿Listo? Dice, en 2 de Corintios 6:16, dice las Escrituras, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. ¿Cuándo sucedió esto? 2 Corintios 6:16. ¿Cuándo pasó esto? Nosotros acordémonos que en las Escrituras, acabábamos de mirar, en el 8:9, nos enseña, y me harán un santuario, y yo habitaré entre ellos. O sea, aquí dice, habitaré entre ellos, también lo encontramos en 2 de Corintios 6:16. Y andaré, que decía aquí, dice que era un santuario móvil. Andaré, o sea, con nosotros. Habitaré, porque el tabernáculo estaba habitado, ¿por qué? Por los sumos sacerdotes. Y andaré en ellos. ¿Por qué andaba? Porque el Espíritu Santo antes era sobre el pueblo de Israel, no estaba dentro de nosotros. Entonces el Espíritu Santo se movía en medio de y sobre. Entonces dice, habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué? Recordemos que en el tiempo antiguo, al pueblo de Israel lo tuvieron de esclavo. Aquí dice, Dígame. yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso dije. Serán mi pueblo. Somos el pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Linaje escogido de Dios. Dice las Escrituras, real sacerdocio. Santos. Dice que nosotros somos santos. No son las imágenes, mis amados. Nosotros somos santos. Pero ¿cómo así? Pero por eso dice la enseñanza de esta noche, dice el contenido del templo de Dios, o sea, nosotros, y sus instrucciones. Las instrucciones de Dios, así como le dio la dirección Dios a Moisés, también se la dio a alguien que construyó un templo, que fue al hijo de David, a Salomón. Ya era un templo, una construcción físico, no era un santuario móvil como fue el tabernáculo. ¿Listo? Entonces dice, pero en este tiempo resulta de que los pecados, ese tabernáculo fue construido para ir y reconciliarse con Dios, donde llevaban sus ofrendas y habían sacrificios de animales. Ahorita vamos a mirar qué es el contenido en ese tiempo del tabernáculo. ¿Listo? Entonces, en ese tiempo, todo eso fue construido y se lo delegó Dios a Moisés. Acuérdense también que le entregó los mandamientos. ¿Listo? Y
todo fue exactamente como Dios le dijo a Moisés que tendría que edificar o hacerlo. Pero eran los pecados cubiertos. ¿Cómo los cubrían? Cuando había sacrificios de animales, que eran ofrenda para Dios en ese tiempo. Y eran cubiertos. Miremos algo tremendo, que en ese tiempo eran cubiertos, mas no eran los pecados, no se los eliminaba, sino que eran cubiertos. ¿Listo? Miremos dónde está eso, por favor. Salmo 32, 1. Salmos 32, 1. Dice la palabra del Señor: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Era cubierto el pecado. También en Romanos 4:7 también está. También, mire, estamos tomando de un lado y de otro para que nos demos cuenta que tanto en el tiempo antiguo como el de ahora, que es la sombra del Antiguo Testamento. Romanos 4:7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. En ese tiempo eran perdonados, o sea, te perdono, como decir, bueno, yo te voy a perdonar que no me vas a pagar esta fecha el dinero que te presté, pero sí me lo vas a pagar. Llegará un momento, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros todos vamos a tener que llegar a comparecer ante el tribunal de Cristo. Amén. Entonces eran cubiertos. Pero también dice la palabra del Señor. Vea, aquí perdóneme. Dígame. En Romanos 4:7 de la Reina Valera dice, en el 7, ¿no? Sí, amor. Dice diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Entonces, son cubiertos, mire. No es, uy, no, yo ya me libré. Estamos hablando que eran cubiertos, no ahora. Téngalo muy presente, ahora es diferente. ¿Por qué es diferente? Me voy a saltar un poquito. ¿Por qué es diferente? Porque Cristo pagó en la cruz y se llevó todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades. Él llevó en sí todos nuestros pecados, cargó con pecados que no tenían nada que ver. Entonces, antes funcionaba de esta forma. Eso era en el Antiguo Testamento. ¿Listo? Pero también vamos a mirar un poquito para ir desarrollando esta enseñanza. El contenido, como leíamos, el contenido del tabernáculo, que también ese tabernáculo era morada de Dios. Amén. Morada de Dios. Eso está bien, sí, ¿Por qué? Porque nosotros somos ahora el templo de Dios viviente. Amén. Somos morada de Dios. Somos un tabernáculo de Dios. Somos un edificio de Dios. Somos una casa de Dios. Somos un vaso de Dios. Eso somos nosotros. Lo primero que habitaba en este lugar, y vamos a relacionar el tabernáculo de antes y el templo de ahora, o el tabernáculo o el templo de ahora con lo que había en el tiempo antiguo. ¿Por qué? Déjeme decirle que Jesús, eso ya es otra enseñanza, que Jesús habitaba desde el tiempo de antes, ya aparecía en el Antiguo Testamento, y los profetas hacían referencia, sino que estaba oculto, no se revelaba todavía quién iba a ser el Salvador del mundo,
pero él ya hacía manifestaciones y ustedes lo vamos a entender esta noche. ¿Listo? Dice así: contenido dentro del tabernáculo o morada de Dios. Lo primero que habitaba ahí era la presencia de Dios. ¿Listo? La presencia. Ahora miremos la presencia de Dios en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento. ¿Listo? ¿Cómo vamos a ver? Vaya conmigo, San Mateo 37, 39. San Mateo tiene que estar bien, estamos desarrollándolo muy suave para que entendamos. San Mateo 37, versículo 39. San Mateo, esta se me trabó. San Mateo 37. San Mateo 37. No. San Mateo 37, es versículo 37 y 39, pero no le tengo puesto el capítulo. Bueno, pero yo les voy a hacer énfasis. Dice las Escrituras que Jesús dice que Él era la presencia del Dios vivo. O sea, que el que miraba al Padre, miraba al Hijo, miraba al Padre. Entonces, era la presencia de Dios manifiesta en nosotros, ¿no es cierto? Era manifiesta en cada uno de nosotros. Pero Dios, en su infinita misericordia, hay una manera muy hermosa de saber cómo habita Dios en nosotros. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, dijo que nos dejaba una enseñanza, unos nuevos mandamientos os doy. Y el primero dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo, o sea, con todo. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, ahí ya está. ¿Quién está habitando? Viene a ser morada en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos morada de Dios. ¿Dónde miramos esto? En San Juan 14, 23. Esta se trabó. San Juan. Este también está molestando. Juan 14, 23 dice. 14, 23. Jesús le contestó: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Amén. Ahí nos podemos dar cuenta nosotros que hacen morada en nosotros, que somos la morada, que tenemos la presencia de Dios en nosotros. ¿Qué más contenido hay en el tabernáculo? Hay, para que usted lo apunte, por favor. Primero, el arca del pacto. 2, la mesa del pan de la proposición. El candelabro o candelabro sagrado, el altar principal o el altar de sacrificios, el altar de incienso, la fuente de agua. Ahora sí vamos a desarrollar estas parte, pongámosle parte A, que es el Antiguo Testamento, y parte B, que están relacionados. Miremos. El arca del pacto en el tiempo antiguo se guardaba los mandamientos de Dios. Amén. Y como sabemos, hay unos mandamientos. Primera de Corintios, que hay en este tiempo, Primera de Corintios 6, 19. Primera de Corintios 6, 19. Sí, amor. ¿O ignoráis, dice el Señor, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está
en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. O sea, este templo, este cuerpo, él le pertenece a Dios. Entonces, ¿dónde estarían guardados los mandamientos? ¿Por qué? Porque antes era ley, ahora es por gracia. Porque acabé de decirles que si nosotros amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y amamos al prójimo como a nosotros mismos, en esos dos están todos los mandamientos del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. No matarás, no la fornicación, no desearás la mujer del prójimo, no codiciarás bienes ajenos. Están todos los mandamientos, están ahí. Es que si uno ama ¿No al es hermano, cierto? ya no roba. Eso. Y cuando uno ama a Dios, no lo hace porque está enamorado de Dios. Y sabemos que a Dios no le gusta, entonces esas cosas no las vamos a hacer. Si ponemos por obra amar a nuestro prójimo, no lo vamos a matar, no lo vamos a herir, no le vamos a mentir, no le vamos a desear la mujer. En el caso de, no vamos a hacer, no dice codiciarás los bienes ajenos. O sea, todo eso, si amamos al prójimo como a nosotros mismos, hay algo que yo siempre lo enseño. No hagamos lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. Amén. 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 Eso, ahí vienen y se reducen todos los 10 mandamientos. Pero también está en San Mateo 5:17. San Mateo 5, Solo 17, ¿no? 17 y al 19. 17 y 19. Dice así: Jesús nos enseña sobre la ley, pero está, recuerde, en el arca del pacto. Dice: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, no he venido a ponerles fin, sino a darle su pleno valor, dice. Pues les aseguro que mientras existan, el cielo y la tierra no se quitará a la ley ni un punto, ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo será considerado grande en el reino de los cielos. Amén. Por eso yo les coloqué: comparta esta invitación, hágalo. Así estamos aprendiendo, no lo estamos haciendo apresurados, estamos haciendo un estudio. Y la Biblia de las Américas nos enseña, dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. En la de la Dios habla hoy, dice suprimir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Queremos ser grandes en el reino de los cielos? Amén. ¿Queremos estar sentados a la diestra del Padre? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Poner los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? No, es que está difícil esos 10 mandamientos. Fácil. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra ser. Y cuando hay amor, mis amados, nosotros somos fieles. Amén. Y el segundo,
amar al prójimo como a ti mismo. Fácil, mire, están reducidos en 2. También nos enseña, ese es el arca del pacto que está guardado los mandamientos. ¿Listo? Entonces dice, la segunda dice, la mesa del pan de la proposición, que es esa mesa. En esa mesa, el pan de la proposición, ¿dónde vamos a encontrar lo que les estoy diciendo? Yo les dije a ustedes que ustedes estudiaran, que miraran desde el Éxodo 25, del 1 al 40. Ahí está todo esto relacionado. ¿Listo? Sino que yo quiero avanzar porque quiero tomar que esto también está en el Nuevo Testamento. Están relacionados, van de la mano. La mesa del pan de la proposición, dice San Juan 6:35. ¿Dónde está eso? San Juan 6:35. 35. Dice, solo el 35. Ojo, recuerden que había el pan de la proposición. ¿Qué era? ¿Para qué era ese pan de la proposición? El pan de la proposición lo llegaban a tomar los sacerdotes en ocasiones especiales, cuando eran lo que viene a ser en este tiempo, donde muchos festejamos y que dicen ya viene, o sea, la Semana Santa, que muchos lo saben, y la gente en este tiempo es un rito, que la hostia que dicen, es un rito que lo hacen. Son costumbres que no la enseñaron en el tiempo de antes o la Pascua que dicen también, que es la resucitación. Pero entonces, que es cuando el Señor resucita. Pero avancemos un poquito. Dice, Jesús, la mesa del pan de la proposición. ¿Por qué? Yo soy, dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Y nos dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. El pan de vida, la palabra de Dios, porque está escrita. La palabra de Dios nos llena, nos nutre, nos quita las aflicciones, nos da paz, y nos hace mirar el camino, nos hace mirar los planes que Dios tiene para nuestra vida, los propósitos que debemos llegar a alcanzar. Por eso la palabra es el contenido del templo de Dios y sus instrucciones, porque somos un templo, pero no tenemos las instrucciones, estamos construyendo este templo. Amén. Amén. Entonces dice, ya miramos que es la presencia, la mesa del pan de la proposición. Dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Todo lo que fue edificado en el Antiguo Testamento por órdenes de Papá Dios a Moisés para construir el tabernáculo con todos estos contenidos del tabernáculo o utensilios, estaban ya con el propósito y el plan que iba a ser el Salvador del mundo. Ahí ya vamos 2, ¿cierto? 3, pues ya vamos. Ahora, el candelabro o candelebro sagrado. Candelero. ¿Por qué? Porque dice San Juan 8:12. Miremos San Juan ahí mismo 8:12 dice. 8:12. Dice la palabra. Miremos la Biblia donde Dios habla hoy. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Amén. Amén. Y Dios, la Biblia de las Américas dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice, yo soy la luz del mundo. Pero si usted, mi amado, mi amada, no enciende, se va la luz y usted no enciende algo para alumbrar en su casa, va a golpearse con algo, porque no vamos a ver, va a haber tinieblas. Pero nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús
hace un momento lo leímos, Papá Dios, Jesús y el Espíritu Santo habita en nosotros. Y estamos relacionando esto para que usted acomode en este templo que Dios nos ha hecho como Dios quiere, como las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. ¿Sí? Vamos agarrados ahí de la mano, yo creo que estamos siendo claros, ¿no? Listo. 4. Dice, el altar principal o el altar de sacrificios. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Dice así. Esto cuando dice el altar principal, nosotros somos un altar. Pero para ser un altar tenemos que tener una vida nueva. ¿Listo? Dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como prenda viva, santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Por consiguiente, dice en la Biblia de las Américas, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es una nueva vida, un cambio. Dígame. En la Valera dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio. Eso, ¿por qué? Porque dice las Escrituras que la carne, lo que leíamos en la introducción, hay una lucha entre la carne, o sea, las cosas del mundo, la idolatría, la hechicería, fornicación, mentiras, todo eso adulterio, es contra el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Por eso es un sacrificio, porque hay que darle. Jesucristo fue el sacrificio vivo por usted y por mí, fue el cordero que se sacrificó. Entonces, un sacrificio vivo quiere. Nosotros no podemos, dice las Escrituras, dice que el Señor no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a llenar. Y llega un momento en que usted no siente que es un sacrificio, ¿no? Porque cuando uno está enamorado, ¿usted se sacrifica? No. Uno es fiel. Entonces, un sacrificio vivo, dice, ofrenda santa, agradable a Dios, que es el verdadero culto que deben ofrecer. Eso es una intimidad, es la presencia de Dios, que es el altar, el altar principal o el altar de sacrificios. Romano 12:1. ¿Listo? 5 dice, el altar del incienso. ¿Qué hacen las personas en este tiempo? Que ahora que viene la Semana Santa. Y lo hacía yo también. Les soy muy honesta. Compraba yo ¿cómo se llama? Saumerio. Y lo ponía en mi casa. Agüeros, tradiciones. Pero es que de ese incienso no habla el Señor. Nosotros somos olor grato para Dios. Estamos acomodando, estamos recibiendo las instrucciones para este templo, para este tabernáculo, para este morada de Dios, para que seamos de olor grato. Amén. Porque en el tiempo de antes, en el tabernáculo, los hombres, los sacerdotes tenían que 7 días tenían que estar aislados completamente en oración, en comunicación con Dios, para ser dignos de entrar al altar donde estaba la presencia, al lugar santísimo. ¿Y sabe qué pasaba? A los hombres, a los sacerdotes les colocaban en los pies unas campanas y una cuerda que cuando ellos entraran, las campanas sonaban, y cuando dejaban de sonar es porque el sacerdote había muerto. ¿Y cuándo moría el sacerdote? Cuando estaba
tenía pecados, cuando le había mentido a Dios, porque Dios todo lo ve y lo sabe. Entonces esa persona, ese sacerdote moría, ¿y qué hacían? Nadie podía entrar al lugar santo. Tenían que de la soga sacarlo de allá y mandar a otro sacerdote, pero que cumpliera con los requisitos que Dios le había manifestado a Moisés. ¿Y dónde está eso, pastora? ¿Dónde está lo que usted dice? El lugar Fácil. santísimo. ¿No? El lugar santo o santísimo es en el Éxodo 25, 1 al 40. Usted lo puede encontrar para que confronte lo que yo le estoy diciendo. Amén. Entonces dice, el altar del incienso. Vamos a mirar. San Juan 1, 29. San Juan 1, 29. Vamos a mirar el altar del incienso. 1:29 dice las escrituras. San Juan 1:29, ¿no? Sí, amor. Dice, en la Biblia Dios habla hoy, dice, Jesús el Cordero de Dios. Al día siguiente Juan vio que se acercaba a él y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, olor grato, porque Jesús era puro, no era las esencias que colocaban en el Antiguo Testamento para entrar al lugar santísimo. Al altar del Señor quemaban esencias o especies o saumerio, pues digámoslo así para que lo entendamos. Esencias. Eso. Y la Biblia de las Américas dice, al día siguiente vio a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo dijo? Eso lo dijo Juan el Bautista, cuando Jesús descendía de él e iba a ser bautizado. Amén. Entonces, el altar de incienso. Pero hay algo tremendo, que había la fuente de agua. Había una fuente Era de Juan agua, ¿no? 4:7, ¿no? A ver, permítame. Juan San Juan 1:29. Sí. Y miremos de una vez ahí, por favor, 2 Corintios 2:15, para que quedemos tengamos más claridad de esto. 2 Corintios 2:15, dice las escrituras. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Dios habla hoy, dice, porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Ustedes se han dado cuenta que cuando las personas se mueren y los llevan a la iglesia católica o les hacen la ceremonia, no, este era pecador, este no lo vamos a, no, este era un asesino o una asesina, este no lo vamos a aceptar, no le vamos a recibir ni nada, no. Tanto para vivos o para muertos lo hay. Pero ¿quién se va a encargar de seleccionar, de juzgarnos? Es Dios. Amén. Entonces, yo creo que ahí ya tenemos un poquito más claro. Pero hay algo que Dios anexó en el tiempo antiguo, en el tiempo de Moisés, de unas tribus, de las 12 tribus que había. Pero como siempre hay envidia, hay contiendas, y lo vemos hasta el sol de hoy, Moisés tuvo que, por órdenes del Señor, las 12 tribus presentaron varas. Pero dijo Dios que la vara que floreciera, él iba a ser el sacerdote que lo vendría a dirigir después de Moisés. Entonces, se anexa la vara de Aarón, que fue el que iba a ser el que sustituiría a Moisés. ¿Y por qué? Eso es otra enseñanza. ¿Por qué? Uno, porque ya envejecía, otro, porque cometió algunos pequeños errores, y por esos pequeños errores, pues Dios no le permitió hacer ciertas cosas. ¿Listo?
Pero entonces dice, la vara de Aarón, dice, en Números 17:1. Miremos esta vara de Aarón, ¿qué es lo que pasó? Números 17:1. Es bonito tener la aclaración porque estamos aprendiendo. Por eso dice que es un estudio bíblico para que usted esté buscando en su Biblia y esté apuntando. Números 17:1 al 11. Miremos. La vara de Aarón o bastón de Aarón retoña, dice. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, ordena a los israelitas que cada uno de los jefes de la tribu traiga un bastón, o sea, 12 bastones en total. Tú escribirás el nombre de cada uno en su bastón, y en el bastón que corresponde a la tribu de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues debe haber un bastón por cada jefe de la tribu. En la Biblia de las Américas dice una vara. Entonces, los colocarás en la tienda de encuentro frente al arca de la alianza, que es donde yo me encuentro con ustedes. Voy a hacer que retoñe el bastón de mi elegido y a los israelitas no seguirán hablando mal de ustedes delante de mí. Moisés dijo esto mismo a los israelitas, y cada uno de los jefes de la tribu le dio un bastón, reuniendo así 12 bastones en total. Entre ellos estaba también el bastón de Aarón. Amén. Moisés colocó los bastones delante del Señor en la tienda de la alianza. Yo le quiero preguntar si usted no se ha dado cuenta, ¿cuántos bastones puso? 12. Vaya relacionando, 12. ¿Cuántos fueron los elegidos por Jesús que lo siguieron? 12. ¿Sí? Entonces, y al día siguiente, cuando fue a la tienda, vio que el bastón de Aarón, correspondiente a la tribu de Leví, había retoñado, había echado retoños y dado flores y tenía almendras maduras. ¿Cuál fue el bastón que el Señor Dios Padre mandó en el nuevo pacto para que floreciera? ¿Quién floreció? Jesús. ¿Cómo floreció? Nosotros somos el florecimiento de él, del nuevo pacto. Amén. Entonces Moisés sacó la presencia del Señor todos los bastones y se los mostró a los israelitas. Después de verlos, cada uno tomó su bastón. Entonces el Señor dijo a Moisés, vuelve a poner el bastón de Aarón delante del arca de la alianza y guárdalo allí, como advertencia para que este pueblo rebelde, para este pueblo rebelde. Así harás que dejen de hablar mal delante de mí y no morirán. ¿A quién de ustedes yo les he dicho, le gusta que le digan la verdad? Es mejor saberlo por la propia persona y no que se lo diga otra persona, porque eso duele. Entonces, dice, fue puesto en el arca donde estaban ahí los mandamientos. Ahí estaban los utensilios del Señor. ¿Listo? Ahí vamos que hay contenidos del nuevo pacto, que es Jesús, y del antiguo pacto. Hay algo que también vincula, estamos mirando las dos partes, que resulta que Moisés, cuando hubo terminado el tabernáculo, el Señor dijo, para que usted lo verifique y lo busque, apúntelo por favor. Éxodo 40, del 1 al 38. Terminación del tabernáculo. Póngale ahí para que usted se acuerde. Pero nosotros vamos ¿Versículos de qué? Del 1 al 38. Pero nosotros vamos a tomar versículo 33 y 34.
Miremos entonces Éxodo 40. Usted en su casa, para que haga la tarea, para que tenga el estudio bíblico del 1 al 38. Y nosotros lo vamos a tomar 33 y 34. ¿Listo? Dice: finalmente Moisés instaló el patio alrededor del santuario y el altar y colgó la cortina de la entrada del patio. Al terminar Moisés, cuando él terminó de hacer lo que Dios le había mandado, al terminar Moisés la construcción, él terminó la construcción. La nube, dice, cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Amén. Miremos en la Biblia de las Américas, dice: cuando entraban en la tienda de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban tal como el Señor había ordenado. Es 33. Y Moisés, dice, levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. ¿Cuál obra? La que fue encomendada por Dios. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. ¿Por qué? Vino la nube sobre el tabernáculo, o sea, el santuario, la morada de Dios o el templo de Dios, ¿sí? Una nube lo cubrió. Ahora sí, vámonos nosotros, vamos a mirar. ¿Qué es? Dice: la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Eso está en el Antiguo Testamento, que es lo que estamos mirando. Pero Jesús también, pero Jesús, con esta dejamos para el próximo sábado la enseñanza. Terminación de la obra de Jesús en la tierra. Eso lo vamos a mirar, porque no quiero correr. Terminación de la obra de Jesús en la tierra. Tiene que ver con la terminación también del tabernáculo. No se olvide, terminación del tabernáculo que dijo Moisés. Acabó Moisés la obra que Dios le había encomendado, pero Jesús también terminó una obra. Terminación de la obra de Jesús en la tierra. Eso queda pendiente. ¿Para cuándo? Para el día sábado. Y déjeme decirle, desde ya le invitamos que vaya haciendo, por favor, sáquese un tiempo en su agenda tan apretada, digámoslo así. Mira que tendremos vigilia a final de este mes. Las vigilias siempre las hacemos el día sábado. Creo, si no estoy mal, cae 26. El 26. Sábado 26 a las 7 de la noche. ¿Listo? Lo hacemos, lo vamos a dar la transmisión por Facebook, YouTube, pero también lo vamos a hacer presencial. Le invitamos desde ya para que nos acompañen. Es importante vigilar, y qué mejor que es estar unidos. Así que no se olvide que tenemos esta historia, continuará en el nombre poderoso de Jesús. Les agradecemos a cada persona que se haya conectado. Que Dios le bendiga, que Dios le prospere, que Dios le hable, que Dios sea escuchando las peticiones y los anhelos de su corazón. Janet, que usted está acompañando, Janet Bastidas, que Dios la bendiga, que Dios ilumine. Yo miré la petición el otro miércoles por su hermanito. Claro, por sus hermanitos, pues permítame orar, ¿listo? Padre Dios, Señor Jesús, en esta noche queremos agradecerte, Señor,
por cada personita, Señor, que nos está acompañando, por las personitas, oh Señor, que en el transcurso de las horas o de los días, Señor, mirarán esta transmisión. Hoy te pedimos, oh Señor, con tu infinita misericordia, Señor, que inclines tu rostro, escuches nuestras peticiones, tu oído sea sensible, Señor, a las peticiones de nosotros, tu pueblo, tus hijos. Hoy te clamamos por la petición de tu hija, Janet Bastidas, oh Señor. Tú conoces las necesidades. Ponemos a su familia, a su mamita, Señor, a sus hermanitos, Señor, en tu nombre, bendito Dios, a Cristian, Señor, para que los bendigas todos, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. No permitas que ninguna tercera mano pueda tocarlos. Aleja de ellos, Señor, ese espíritu de alcoholismo, de drogadicción, todo espíritu de contienda, de maldad, oh Señor, que quiere derribarlos, oh Señor. Bendice a su mamita, doña Nicole, bendice a Janet, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados esta noche y los que mirarán. Por la señora Noemí, por nuestra hermana Noemí, bendícela, ayúdala, Señor, para que se levante de esa intervención que le hicieron. Bendice a su familia, Señor, que todos y cada uno de nosotros te alabemos y te honremos. Bendice a cada persona, bendice esta tu casa, bendice a tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Amén. Bendiciones.